Bienvenidos a otro tiempo de este encuentro especial con la verdad. Como siempre, en cada programa escogemos personas que tienen un énfasis que marca el caminar de la nación de varias maneras. Hoy día van a conocer a nuestro invitado especial. Jaime Iturri Salmón. Nació en México el 13 de abril de 1963. Es periodista. Hace 28 años comenzó como reportero y hoy es director de la Red ATV. Tiene más de 20 libros publicados. Estudió comunicación en la Universidad Católica Boliviana, literatura en la Universidad Mayor de San Andrés y tiene 5 posgrados. Ha trabajado en radio, televisión, revistas y periódicos. Fue editor general de Última Hora, editor en jefe de La Quinta y director de El Extra. Fue delegado municipal para el bicentenario de la Revolución del 16 de julio de 1809. Impartió clases en 6 universidades y en la Normal Superior Simón Bolívar. Actualmente es consultor de organismos internacionales y docente contratado de la UNSA. Tiene 3 hijos y su compañera de vida es Claudia Vargas. Bienvenido, querido Jaime. Qué privilegio estar contigo ahora aquí en La Paz. Estuvimos en otros lugares, pero aquí en La Paz. Bienvenido. Gracias. Una pequeña precisión. ¿Cómo has Libros, sacado ese informe? número de libros, seguro. No, número de libros sí son 26, pero Ya, 33 años de periodismo. 33. ¿Y fue algo de inclinación? ¿Lo tienes en tus genes? ¿Fue algo que te gustó? ¿Cuál fue la decisión? No, es la sumatoria de todo, ¿no? Mis bisabuelos tenían un periódico, El Tiempo en La Paz, eran políticos liberales, el uno diplomático, el otro farmacéutico, y mi abuelo Julio escribió 8 libros. Yo siempre he crecido en un mundo donde había libros, no tengo un solo tío mío donde no hubiera una pequeña biblioteca, ¿no? Mi mamá tiene 54 primos hermanos y donde he ido siempre había libros para leer. ¿De cómo has contado los 54? Porque yo hasta ahora no sé cuántos tengo. Primos hermanos, te digo. Sí, primos, ¿no? pero los más cercanos. Los más, no, bueno, eran así, se reúnen todavía, los Muñoz Reyes se reúnen en Huachilla, que era la hacienda de mi bisabuelo, pero lo importante es que he crecido en medio de libros, así que mi inclinación a la literatura era casi obvia. Me gustaba mucho leer, leía desde muy niño, creo que tenía 2 años y medio, 3 cuando aprendí a leer, y desde ahí no he dejado. Pero el periodismo más fue la práctica de la militancia revolucionaria. Yo fui 11 años trotskista desde muy chiquito, 14, 15 años, entonces el periódico era un instrumento fundamental en nuestra misión revolucionaria. Yo dije, bueno, habrá que estudiar periodismo para ver cómo mejoramos el periódico El Partido. Escúchame, ¿cuál fue la definición que te impactó del trotskismo para caminar esos años con esta ideología? Me voy a retrotraer un poquito antes para explicarte luego esta decisión. Cuando yo tenía 7 años de vida, recibí, en esos tiempos no había plástico, no se usaba mucho el plástico. Baquelita un poco, ¿recuerdas esa palabra? Sí, no. Pero me regalaron un autito de chapa, así, grueso, duro, pesado, de pedales, ¿no? Estaba feliz caminando con eso y vino un chico que era un año mayor que yo, que era el hijo de la señora que lavaba, ¿no? De la lavandera, y yo le dije, ¿qué te ha traído el niño en Navidad? Y él me dijo, ni el niño ni Papá Noel visita a los pobres, me dijo. Wow. Y eso marcó mi vida porque yo decía, ¿cómo pueden ser tan injustos? Y a mí mi papá me podía comprar. ¿Cómo a ellos que necesitan más no les va a dar un regalo? Y luego a los 13 años, como mis abuelos habían sido fundadores del tenis club, decidieron darle una acción, creo que al nieto mayor, algo así. Mi papá vino con su acción. Yo dije que no, que nunca me iba a bañar en una piscina donde no todos tuvieran derecho a bañarse. ¿Qué edad tenías por ahí? 13 años. 13. Entonces ya, con esas 2 tendencias te das cuenta, ¿no? Ingresé, digamos, a una organización donde se leía mucho, porque en el trotskismo se leía, que formaba cuadros en base a la idea, a la polémica, a la pasión, pero basado en libros, ¿no? Entonces, para mí era la organización perfecta. Hasta que un día me di cuenta que no era todo lo revolucionaria que uno creía y ya de ahí me dediqué a otras cosas. ¿Cuántos años de militancia? 11. 11. Bueno, coméntame
algo de tu incursión ya en los medios de comunicación? Has tenido la variedad. Cuando he leído tu biografía, no sé, ¿qué más te faltaba? ¿No te da lenguaje, no sé, algo distinto? Cine, pero, ¿no? Coméntame, sí. Sí, pero he hecho radio, televisión, he hecho periodismo, escrito. Documentales, cine. Documentales. No, cine no he hecho. Ajá. Es lo que me falta, la asignatura pendiente. Comencé en Radio Fides. Yo trabajaba en escuelas radiofónicas Fides, que era lo que hoy es Herbol, era una de las secciones de Herbol, la estación 4. Y ahí volvió Eduardo Pérez Iribarne y me dijo, vente para la radio, y bueno. Estaba Luis Espinel en la temporada, antes estaba José Gramún de Moragas, ¿verdad? Sí, y fue reemplazado por la segunda venida, por la segunda llegada, digamos, de Eduardo Pérez. Así es. Y yo ya había estado en escuelas radiofónicas, pero salí a trabajar a Radio Fides. Estuve todavía en escuelas radiofónicas. Mi sueldo era de escuelas radiofónicas, pero trabajaba cubriendo el Alto. En el Alto, cuando no había minibuses, ¿no? Claro. Ahí había que subir en EMTA, en el L, en el E, unos truficitos y demás, y era un poco más complicado que ahora. Pero ya se veía la ciudad que iba a ser y la importancia, y creo que una de las genialidades de Eduardo fue precisamente poner periodista en el Alto cuando nadie tenía periodista. Claro. El Alto era un barrio más de La Paz, camino al aeropuerto, ¿no? Así es. Eso cambió. Bueno, comencé ahí, sí. Y dime, ¿tú estás de acuerdo en que el peaje haya dividido La Paz del Alto y se vuelvan dos ciudades distintas? Pero no fue el peaje. No, te digo como frontera, como límite. No te digo bueno, por culpa del peaje, sino te digo la frontera es larga. Claro. Yo creo que el Alto tiene una importancia que en ese tiempo no se le daba. De verdad que la gente que vivía en La Hollada pensaba que el Alto era un barrio más, nada más. Y no la gigantesca fuerza que tiene. Hoy en el Alto hay más industrias que en La Paz. Así es. Hoy en el Alto es la esperanza de La Paz. Para que Santa Cruz no sea lo único que crece, claro. El Alto es la esperanza. Ahí está el ingenio, la fuerza, etc. La Paz se ha quedado como una ciudad conservadora, una ciudad más bien pacata, sí. Las ideas nuevas y los mejores estudiantes que yo tengo en San Andrés son del Alto. Ajá. Así que, ¿te parece bien que ya, digamos, porque tenía que ser, fue? Es que si no, las ciudades son demasiado monstruosas y hay una parte que ignora las otras partes, ¿no? Sao Paulo, México. Tiene que haber cierta autonomía, ¿no? Ajá. Bueno, y luego tu otro paso, ¿qué fue? ¿De reportero para dónde partiste? Después fue Última Hora, donde llegué a ser editor general del periódico. ¿El director era en ese entonces quién? Lupe Andrade. Lupe Andrade. Y después Ted Córdoba. Ajá. Antes de Mariano Baptista. Antes de Mariano y después Mariano Baptista, pero Mariano en una segunda época, porque fue antes también Mariano, ¿no? Y con los tres fui editor general. Y también hice La Quinta, que era un periódico vespertino. ¿Producido por la editorial de Última Hora o no? Producido por Canacruz, claro. Lo que pasa es que justo vino la primera guerra del Golfo Pérsico y descubrimos que como estamos 6 horas tarde frente a Occidente y frente a Asia 8, 10 horas, todo se producía pues, en la mañana. Claro. Entonces valía la pena sacar un vespertino. Última Hora ya había sido un vespertino. Entonces sacamos La Quinta, que se vendió durante 4 años, fue el antecedente de Extra. Ahí aprendí los trucos del periodismo sensacionalista. Ya. Y que ese paso a Extra fue fácil, pero ¿cuál es tu resumen de tu paso por el Extra? Aparte de haber marcado tendencia y ser todavía el periódico más leído, si no me equivoco. Debe serlo, no lo sé, pero hice el periódico que la Cholita pudiera leer. Frente a unos medios de comunicación tan conservadores y tan alejados de la gente más humilde, yo hice un periódico que vi que niños le leían a su mamá porque su mamá era analfabeta, pero quería saber. Y además fue un baño de humildad, porque aprendí a conocer a los bolivianos. Todo revolucionario se cree superior, pues que está por encima, va a enseñar, etc. No. El Extra y La Quinta antes, pero sobre todo el Extra, fue buscar a ver qué piensa la gente, qué quiere la gente. Y para todos ellos lo más importante era la seguridad. Mira, hacíamos encuestas y hay una triada en comunicación que decimos comunicación es entretenimiento, es información y es educación. Yo ponía 64% decía que era educación. El Extra era educativo. Yo no pensaba eso del propio periódico que yo hacía, yo pensaba que era entretenimiento, información. Entonces hice grupos focales y ¿qué me dijeron? Es muy, muy educativo. ¿Sabe por qué? Fíjese,
la violaron. ¿Ve? Yo le digo a mi hijita, mira lo que pasa si sales de la casa. Sirve mucho para nuestros hijos. Entonces, una manera de matizar el sensacionalismo, ¿no? Pues que la gente siempre piense dónde le aprieta el zapato. Cuando vives en esos barrios, ese tipo de cosas son importantes. También hay morbo, por supuesto, también es lo que... Pero, ¿quién soy yo para juzgar a la gente? He aprendido mucho ahí, pero Extra era mucho más que eso, ¿no? Claro. Era la posibilidad de reescribir la historia y reescribir las noticias para que la gente más humilde pudiera entenderlas. Fue un desafío muy grande. ¿Y por qué partiste de ahí? Porque después de 5 años, en ese momento, los Garoflick ya no eran dueños, con ellos se creó, sino los españoles, y me hicieron la gentil oferta de rebajarme mi sueldo. Y yo les leí el código, la ley del trabajo, ¿no? Ahí dice que eso significa... Y hicimos un arreglo amigable, me fui tranquilo, me pagaron mi indemnización en 12 meses, yo concedí eso y listo. Pero creo que fue un buen momento también para partir. No hay que quedarse mucho en las cosas, porque te acostumbras y ya no piensas. Todo tiene que ser desafío en la vida. ¿Tu primer libro cuándo nació? ¿El primer libro que yo escribí? Claro. Es que también podía ser el que leí, ¿no? No, eso no. Me imagino a los 3 años o 4. A los 3 años, los tres chanchitos. Los 3 chanchitos fue... Impactaba, de verdad que era impresionante. Claro. Bueno, lecciones, el año 91 publiqué GTK, la guerrilla aymara en Bolivia. Y esto surge porque hicimos un editorial con Lupe Andrade y Ted Córdoba que se llamaba Vaca Sagrada. Lupe tenía su libro sobre corrupción, Ted Córdoba escribió sobre por qué perdió George Bush las elecciones, es decir, juntamos y comencé yo a sacar artículos sobre el EGTK, leyendo, teniendo, algunos libros tenía de ellos, no los conocía, pero alguna información, sacaba artículos y un buen día tenemos que trasladar la imprenta, compramos una nueva imprenta, compró última hora, claro, una nueva imprenta, y entonces tenía 2 días que no salir el periódico porque tenían que abrir un boquete y meter allá adentro ¿no? la nueva rotativa. Claro. Y entonces dijeron, bueno, vamos a sacar un especial sobre el Congreso de la COB un día y otro día vamos a sacar sobre el EGTK, hasta todo un periódico, ¿no? 16 páginas sobre el EGTK. Meta. Escribí todo lo que tenía. Bueno, esa fue la materia prima. De ahí, claro, doblé el número de caracteres escribiendo y aún hoy todavía es uno de mis sueños volver a hacer una edición de ese libro, pero mucho más, complementaba mucho más, porque en esos tiempos yo no conocía a los actores. Tenía sus libros, tenía sus declaraciones, etcétera. Después, poco a poco, los fui conociendo, soy amigo de algunos de ellos y tengo pues muchísima más información. Pero bueno, es una asignatura pendiente. ¿Qué te gustaría añadir a ese libro que vas a sacar de lo que no añadiste? Una cosita corta de lo que conociste. Los testimonios de ellos, por ejemplo, del ala de Álvaro García Linera, lo que fue su estructura en México, cómo eso viene, también lo fascinante que es Felipe Quispe y su propia estructura, sus peleas, su momento en el que deciden entrar a la guerra, sus conflictos, y cómo, mira que ellos que tenían comunidades aymaras que habían jurado ir a la guerra, etcétera, etcétera, cuando caen presos los principales líderes, todo eso se subsume y desaparece. Y de pronto la madurez también, particularmente de Álvaro García y de Raúl, de entender que era absurdo seguir el camino de las armas, que el camino era la democracia y mira el resultado, ¿no? ¿Dónde está cada quien? Así es. Bueno, seguimos caminando parte de tu vida, estás en Última Hora, luego de ahí, ¿para dónde partes? Porque has sido inquieto en comunicaciones. ¿Cuándo incursionaste a televisión? ¿Después de Última Hora o no? Sí, claro, después. Bueno, primero, los holandeses me invitan a que sea su agregado de prensa. Fabulosos los holandeses, yo no soy holandés ni cosa por el estilo, pero dijeron, necesitamos un periodista boliviano, que conozca a otros periodistas, que pueda llamar, ¿no? Que pueda agarrar y decir, compañero, por favor, ayúdame con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los periódicos bolivianos ponían Francia y otros Países Bajos, ¿no? Decían, no, pues, nada que ver. Y además ponían Países Bajos con minúscula, entonces no, vamos a contratar a un tipo que esté ahí, que les explique que venga de esto, ¿no? Y me contraté y trabajé 3 años ahí y era hermoso porque trabajaba 10 días al mes. ¿10 días al mes? Sí, me contrataban un 11º primero, un 12º y demás, me pagaban más. Y yo tenía para vivir y para leer, y para escribir. Qué linda coyuntura para ti, ¿eh? Y de pronto, en un mismo día, me llaman, me tientan los demonios.
me llaman y me dicen, el Grupo Canelas, a través de Fernando Molina, me dice, sabes, estamos haciendo un periódico sensacionalista y creemos que tú podrías dirigirlo. Y yo había dicho que iba a volver a los medios siempre y cuando hubiera un periódico para la gente, que no me para la gente más humilde, no me interesaba un periódico de élite. Ah, dije, qué interesante. Y a media hora me llama Walter Chávez, el peruano que trabajaba en esos momentos para Raúl Garafulig, y me hace la misma oferta y me dice, queremos sacar un periódico sensacionalista. Y en un solo día tuve que, ver, en 2 semanas decidí por el Grupo Garafulig por la televisión, porque ellos tenían ATV y eso iba a ser una palanca, y al final fui a Extra. Y un buen día me llama don Raúl Garafulig y me dice, Jimmy, queremos que usted entre a la televisión. Yo había ido una semana antes para anunciar un sorteo, una cosa de Extra. Ahí estaba Paula Gassi, estaba Lorenzo Carri, me habían visto y dijeron, tienes que entrar a la televisión. Yo le dije, don Raúl, a ver, míreme, soy gordo, soy calvo, tengo voz nasal, soy feo. Para desanimarlo a Raúl Garafulig. Y él me mira y me dice, ay, y tan bonito que es el Cayetano. Listo, mi argumento había sido destruido en una sola. Y listo, entré a la televisión y al principio me fue muy mal. No podía ver. ¿En qué área entraste? A prensa, leer informativos. Ya, yo era, eso sí, después de eso, primero, antes de la prueba, antes de que entrara cámaras, nada, ocurrió que me decidieron hacerme director nacional de prensa. Yo todavía lo apelé porque quería seguir en Extra, pero al final me dijeron, no, ya tienes que ir, te estamos dando la joya de la corona. Vamos a pagar lo mismo, pero anda, bueno, ya, ni modo. Fui y después ya entré. Y me fue muy mal porque nadie me había enseñado, entonces yo me ponía nervioso, que ahora estoy tranquilísimo, pues después de tantas horas de vuelo, pero en ese momento trastabillaba, transpiraba, sufría. Entonces don Raúl me dice, no, Jimmy, creo que no sirves para esto. Yo le dije. Y entonces, bueno, dejé feliz, pues ya, estaba convencido que mi mundo no era el de la televisión. Y llegó una española, Lola Álvarez, que dirigió la agencia EFE y que supo mucho de televisión Mandamás española. de ATV, ¿no? Después. Sí, bueno, ella llegó para ser mandamás de ATV. Claro. Y me dijo, hola hermano, primero me dijo, sé nuestro jefe de redacción. Le dije, no, porque ya tengo un compromiso con Extra, no quiero volver, gracias. Después me dijo, tenemos un programa para ti. Y dije, Lola, ya he fracasado, no quiero volver, por favor. Me dijo, no, tú eres perfecto, solamente que hay que saberte guiar. La cámara se va a enamorar de vos y tú tienes el talento para decir las cosas bien. Bueno, la cosa es que me convenció y aquí me tienes. Porque claro, ella sí me guió, ¿no? Me ¿Y dijo, arrancaste con noticias? arranqué con un programa que se llama Muy Personal, que ahora lo he vuelto a poner al aire. Ajá. Y después yo era el invitado de Lorenzo Carri a un programa que se llamaba La Noticia Según. Ajá. Y conforme era el invitado una vez a la semana. Conforme le fueron fallando sus invitados, yo entraba 2, 3 veces. Y un buen día Lorenzo me dice, me tengo que ir a operar, Jimmy, a Buenos Aires. Quédate con el programa y cuando vuelva yo lo retomo. Cuando llegó me dijo, lo estás haciendo muy bien, hasta luego, listo. Y me quedé con el programa y así. Hasta que después, bueno, salí también de ATV por esto de los españoles. Tenía yo contrato hasta diciembre, pero en agosto me dijeron arrivederci. Ya, pues me fui, ¿no? Incluso me acuerdo que me dijeron, ¿cuánto te tenemos que pagar por romper el contrato? Yo les dije, ni un centavo, yo no me quedo donde no me quieren. Claro. Hasta luego. Y me acuerdo era Tenterbaum, que era un experto en Neruda, uno de los mayores expertos del mundo, que vino a Bolivia y yo le hice una entrevista a un hombre ya mayor. Y cuando dije, bueno, muchas gracias y con esto despido el programa, hasta luego. Y él me dijo, Bolivia necesita programas como el suyo, señor. Me dijo, una pena. Hasta luego, listo. Se emitió en el estelar de 1 de la mañana, porque ya habían contratado a Tinelli. Y Tinelli tenía ventajas competitivas que yo no podía mostrar en el programa. Entonces, como era el último programa, a la 1 de la mañana, pero a la 1:30, terminó el programa, 1:30, 2 de la mañana, me llama. De otro canal de televisión. ¿Estás dejando a TV? 20. Y ahí fui, uno, otro. O sea, fui a Cadena A. De Cadena A me defendieron y yo fui a preguntar, me despidieron después de un tiempo cuando dije que los jovencitos de la Unión Juvenil Cruceñista se habían portado como vulgares maleantes al apalear a los indígenas. Entonces, hasta luego.
O sea que has sufrido el peso de la... ¿Cómo te puedo decir? Del compromiso político previo a que alguien haga. Toda mi vida. Si de la Universidad Mayor de San Andrés me han expulsado por trotskismo, imagínate. De la Universidad Mayor de San Andrés, ¿te das cuenta, no? Quiero hacer una pausa ahí porque, aunque no crees, están pasando los minutos muy rápido. Quiero irme a Canadá. A ver. Papá querido, te mando un abrazo enorme. Te agradezco por tus palabras, por tus consejos, porque me has enseñado que con el trabajo duro uno puede conseguir siempre los objetivos. Te quiero mucho, te mando un abrazo. Jaime Pablo está haciendo su doctorado en biología. Te mando ese saludo fresquito. Sí, lo quiero muchísimo. Está a punto de venir para volver entonces aquí. vas a poder darle el abrazo Lo voy a que abrazar, esperas. sí. Qué bueno. Y también quiero de Yapa, de verdad de Yapa, que puedas escuchar a tu compañera del camino, a Claudia. Bueno, gordo querido, solo quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Gracias por todo el tiempo compartido. Gracias por las risas, los llantos, por los besos, los abrazos. Gracias por nuestra gran victoria. Gracias. Te amo con todo mi corazón. Hubieras avisado que era con llorada más, pues. Es que sí, lo tenemos puesto español por ahí. Ya veo, sí. Mis amores. Bueno, ¿qué quieres que hagamos? Lo que quiero es que tú sepas que queremos honrarte. No, gracias. Las personas que nos visitan, las que acceden a estar con nosotros, es porque no se sientan en un banquillo de una fiscalía ni ante un interrogatorio, sino que la gente conozca la verdad del personaje. Tú eres controversial, siempre has sido controversial y siempre has mantenido una línea y la has batallado. He tenido oportunidad de conocerte un poco caminando algunas calles allá lejos, cruzando el charco, y me ha llamado la atención mucho tu personalidad y después tu amistad, cosa que agradezco. No, yo también, muchas gracias. Y ese es el camino, ¿no? O sea, yo creo ser un hombre polémico, controversial, pero también una persona íntegra que ha luchado, y toda la vida he luchado desde niño, ¿no? Mira, para hacértelo facilito, mis abuelos fundaron Stronger. Mi padre y mi madre son del Stronger. Mis 5 hermanos son stronguistas, mis 3 hijos son stronguistas, mi pareja es stronguista y yo soy del Bolívar. Una belleza. ¿No ves? Felicito. O sea, he peleado toda mi vida. La luz tenía que llegar. Bueno, vamos a irnos a una pausa, pero tenemos mucho más de tu vida porque qué sencillo es opinar sin saber. Y sencillo y deprimente, porque se está llenando el planeta de eso, a través de las redes y de todo. Pero bueno, vamos a irnos a una pausa porque hay más. Más de este controversial, del calvito, como dice, del gordito, Jimmy Iturri. Estamos en la segunda parte y ahora vamos a hablar rápido, muy rápido, para sacar más de lo que queremos sacar de información y conocer a este personaje tan especial. Tenías que completar la historia. Bueno, entonces cuando ya me estaba yendo todo eso, fui a recogerme. Pregunté, ¿y por qué me están votando, no? Entonces me dijeron, porque mucho estabas defendiendo a esos indios de tal cosa. Y yo dije, bueno, por peores cosas me han votado. Así que me iré muy feliz y muy orgulloso. Después de eso fui a PAT, donde estuve muy bien. Salí porque, claro, lo vendieron, ya era otra gestión, O sea, etcétera, etcétera. ¿PAT estuviste con Carlos Mesa? No. Sí, con Carlos Mesa. Teníamos un programa, Las Cartas sobre la Mesa, con el Mario Espinosa y el Eddie Luis Franco. Y estuve ahí 3, 4 años, muy felices, pero como lo vendieron, me fui y fui a Canal 7, donde estuve una temporada, pero después decidieron suprimir mi programa por el de Amalia Pando. Ajá. ¿No? ¿Qué programa tenías ahí? Era un programa de comentarios también, ¿no? Que se llamaba Consentido. Era lo mismo que hago en Anoticiando, solo que no tenía compañeros. Aprendí después que hay que tener también otras personas para poder faltarte. Y entonces Juan Ramón creo que decidió cambiar mi programa por el de Amalia Pando. Yo creo que ya se han arrepentido de esa decisión a estas alturas del partido. Y me fui ya a trabajar como delegado del Bicentenario. Y así, después, bueno, aquí me tienes de nuevo. ¿Y tu regreso a TV? Me llamaron los empresarios venezolanos que habían comprado y querían. Ya estábamos culminando las celebraciones del Bicentenario y ATV era una asignatura pendiente. Lo había dejado, pero quería volver. Y ahí está, ahí me tienes. Bueno, ahí estás como patito en el agua o como un escalador trepando una montaña.
siempre la montaña. Soy incapaz de ser un patito en el agua. Eso. Es decir, yo necesito siempre tener que escalar algo más. O sea, si no hay eso, yo digo, sería un alcohólico si fuera un auditor que suma 2 más 2. No puedo. Tengo que dar examen todos los días porque me revitalizo. Los momentos más felices de mi vida es cuando más complicaciones hay. Los desafíos. Y más desafíos. Y soy un hombre de eternos desafíos, en todo. Ahora, tú eres director de contenidos. ¿Eso abarca más de lo que dice o es lo que dice tu título? Eso abarca mucho más de lo que dice. Eso se nota y se ve tu mano en tu lugar. Escúchame, cuando tú eres seguidor de la noticia, de los programas en el mundo, cuando ves televisión española, cuando ves televisiones de Italia, de Francia, de otros grandes, inclusive, voy a decir una mala palabra para mí que no me gusta, CNN, la manera de presentarse, la gente generalmente son, los periodistas son editores de sus propias noticias y presentadores, etcétera, tienen otro perfil. ¿Por qué Bolivia es casi como una isla, a excepción de Perú, y después no conozco otro país, donde los que presentan más muestran la facha, la pinta, que lo que dicen generalmente? Ese es un concepto que no es generalizado, obviamente, pero te lo quiero plantear. ¿Alguna vez has pensado eso cuando se habla, por ejemplo, de que la mujer debería respetar su dignidad, etcétera? Se ha vuelto común, se ha contagiado de manera común. Es una percepción de las muchas que hay. Seguramente tú tienes otra. Quiero conocerla. Y quería preguntarte así al vivo. La televisión te perdona que tú seas feo a condición de que lo que digas sea muy inteligente, ¿no? Es decir, hay una telegenia, por supuesto, la televisión también es imagen. Por supuesto. Y no todos pueden hacerla, como no todos pueden jugar al fútbol. Hay Maradona y hay los que juegan, no sé, en la Liga del Barrio, ¿no? Pero el problema de la televisión boliviana hoy en día es su falta de intelectualidad. Es decir, en un mundo donde tenías, no sé, un Lorenzo Carri, por ejemplo, el propio Cayetano con todo, ¿no? Era una televisión de mayor cantidad de ideas. Carlos Mesa, ni qué te digo, ¿no? Claro. El propio Eduardo, que era tan ligado al show, era un hombre de formación intelectual. Ahora hay poca formación intelectual, pero no tiene que ver solo con la televisión, tiene que ver con el espectador. Lo que el espectador quiere. Y el espectador quiere cada vez más erotismo y cada vez más sensacionalismo y cada vez más crimen. Fíjate, Extra surge como un periódico que tiene crimen, porque no había en otro medio. Pero Extra ha triunfado no en el sentido solo de que fue el más vendido, sino que hay un pedacito del Extra en cada noticiero. Y cada vez ese pedacito es un poquito más grande. Y el espectador, vivimos bajo la dictadura del espectador, que antes no era así. Antes cada jefe decidía lo que le parecía que era noticia. Ahora, gracias a este aparatito, cada vez más hay más contacto, interrelación. Por supuesto. Y el espectador quiere eso, quiere banalidad y quiere entretenimiento. El programa más visto de la hora estelar no es un programa de noticias y no es un programa de comentario de noticias. Es un programa de bailes con poca ropa. Esa es la realidad de la televisión. Estamos enfrentados. Yo todavía creo que se puede hacer una televisión de ideas, pero la realidad me muestra que a veces los más vistos son televisión más bien de mucho erotismo. Ahora, pero en los países que te he relatado, por ejemplo, en tema de noticias, tema de presentación, comentarios, los desayunos de televisión española, que al presentador me cae mal, pero dijera, no tienen eso. Europa es otra historia. Eso te decía. Europa, pero América Latina, ve a Argentina, ve Brasil. Pero Argentina, ve, en sus programas de la mañana, de todos, no tiene eso. Algunos tiene programas shot, gritan, sí, van, que hacen algunos programas de la mañana, pero fíjate que en la televisión de deportes en Argentina. Claro, están las mujeres metidas ahí en short. ¿No ve? Hay cada vez más de eso y hay cada vez más demanda de eso. Claro que creo que también este ida y vuelta, ¿no? Es como un péndulo. Vamos a volver, la sociedad necesita una televisión de ideas. Claro. Y poco a poco vamos a ir volviendo. Que es el aporte de los medios de comunicación. Ahora, no te digo por puritanismo, te digo por el valor que tienen las mujeres, por el valor que tienen que tener. Ya, mientras estaban pasando algo, ya están todos bailando ahí o cocinando. Mujeres algo. y hombres. Y obviamente. Pues ahí hay de todo. Pero yo te digo, un aporte para decirles, ¿saben qué? Hay este camino que puede ser. Son puntos de vista. Y el tema del rating, el tema de la publicidad, marca también, o sea, la dictadura del público y la dictadura de eso marca este cambio. Pues, por supuesto, por supuesto.
me ha costado mucho posesionar a Noticiando, no porque esté yo ahí adentro, ¿no? Sino un programa de ideas Claro. en el prime time. Claro. Aunque tiene un público importante, expectante, bien, no le va mal en publicidad, está bien. Pero un grueso de la gente prefiere otro tipo de programas, donde cantas o donde bailas, ¿no? Claro. Como pasó con Carlos y PAT. Prometo que nunca va a haber telenovelas y tuvo que poner. Claro, porque el espectador también quiere desenchufar el cerebro. Es decir, la televisión es razón, pero también es sensibilidad. Y el espectador quiere solamente algo que le dé la descarga de adrenalina para su sensibilidad. Y bueno, bailando como bailan esas señoritas, hay una descarga. Ahora, bueno, transmite varias cosas, pero era solo por conocer tu opinión, para no pensar que este hombre generalmente lo que busca, siendo intelectual, siendo un hombre de retos en ese sentido, se marca un reto de decir, ok, nuestro público, nuestra audiencia boliviana va a tener de esto. Porque ahora es común, ¿no? Lo que está pasando, y se ha vuelto común. Y mi última curiosidad, ¿por qué están ahora en horizontal para hacer sus noticias todo en un set que empezó un canal de Miraflores con eso y ustedes han seguido? ¿Por qué? O sea, están sentados haciendo de manera horizontal, total incómodo para tiro de cámaras o no. Te estoy preguntando esos detalles que mucha gente me decía a mí. Yo digo, yo no soy el productor de ese programa, le voy a preguntar un día al Jimmy, aquí estoy. ¿Qué es? ¿Qué sentido tiene? ¿De comunicación? ¿De técnico? ¿De qué? Hace mucho tiempo, mi querido hermano, que no tenía una pregunta a la que no puedas responder. Nunca me he puesto a pensar por qué. Te soy totalmente honesto. Así estaba. Es decir, Galeano tiene una historia pues es hermosa. Había un militar, un soldado, al lado de un banco, con su arma cuidando el banco. 10 años después, el mismo soldado, y cuando alguien dijo, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué este soldado cuida el banco? No, así era siempre, así era. Hasta que investigaron y vieron que un día el banco estaba pintado y pusieron un soldado para que nadie se siente en el pintado. Y se quedaron 10 años. Bueno, es lo mismo, así era y nunca he pensado, pero está bien, gracias. Quiero hablar de victorias en tu vida. Y hay una victoria que quiere hablarte. Ah, seguro. Gracias, Pa. Gracias por entenderme cuando tengo mis enojos incomprensibles. Por ayudarme en todo lo que puedes. Por impulsarme a leer. Por apoyar mis ideas, por lo más disparatadas que sean. Gracias por ser mi cómplice. Te amo, Pa. La Vic. ¿Qué le dices a tu Victoria? Eso, que la amo y que siempre seré su cómplice, como lo he sido y lo seré por siempre de todos mis hijos, ¿no? Su cómplice. ¿Qué son los hijos, en realidad? Y son muchas cosas, ¿no? Quiero escucharte. Son desde la continuación de tu vida, de tus sueños, pero también son personas que tienen su propia forma de pensar, su propia forma de hacer, de estructurarse, que tienes que dejar rodar y tienes que comprender, ¿no? Y que a veces tienes la maravilla de que vuelven y piensan lo mismo que tú, ¿no? Como mi hija Misca, por ejemplo, o la Victoria. El Jaime Pablo en algunos aspectos de su vida también piensa lo mismo que yo, y en las cosas que no pensamos igual aprendemos. Qué bueno. Porque te traen cosas nuevas, ¿no? No sabes la cantidad de cosas sobre el ADN, sobre esto, sobre la estructura de biología que aprendo con mi hijo. O la Misca, que estudió filosofía en México una parte y que viene y me cuenta cosas que yo que pensaba que sabía de los griegos no lo sabía. Entonces todo eso enriquece. Los hijos son un enriquecimiento y son la posibilidad de que ellos continúen tu obra, aunque no sea exactamente lo que tú piensas que es tu obra. A veces va a sonar cursi esta pregunta, pero marca cambios en la vida de alguien. ¿Cuál fue tu momento más triste? El momento en que se escaparon no solo las emociones, sino los porqués. ¿Alguna vez has enfrentado ese instante? Sí, claro. Sí, la caída del muro de Berlín para mí fue toda una reversión. Fueron muchas dudas, ¿no? Mi salida del propio fue una crisis muy profunda sobre... Yo quería y sigo creyendo que puede haber un mundo mejor,
¿no? Un mundo donde todos tengamos los mismos derechos y todos podamos bañarnos en la piscina, ¿no ve? Claro. Pero el mundo, pues, te pateaba en esos momentos, ¿no? Y de pronto, hasta todos tus amigos eran neoliberales y tú seguías, ¿no? Y te decían, eres un dinosaurio y todo lo demás, hasta que se dio la vuelta, ¿no? Ya vimos quiénes son los dinosaurios, ¿no? En esa parte de tu vida, en eso controversial que eres, hoy día tu mirada hacia Bolivia, ¿cómo la tienes? En un mundo donde los medios corren con tanta fuerza, con tanta presión, que son capaces de cambiarte la verdad por la mentira, o hacerte creer que una mentira es verdad, y cambiar corazones y provocar reacciones en gente, en pueblo, en naciones. Dedicarle programaciones enteras a un tema. Yo hoy día veo CNN y si no hablan de Trump y de Venezuela no existirían, claro, digamos, claro. por ejemplo. Y hablan cosas que la gente todavía creo que no aprendió mucho en algunos países, en la mayoría, a buscar la verdad, a ir al otro lado, a buscar fuentes que no tengan muy bonita escenografía, no transmitan desde la luna, pero te transmiten la verdad. ¿Qué opinas? Que también hay una posverdad, ¿no? Que es decir, lo que se inventa para justificar una serie de cosas y todo eso hace que crea mucho más en la comunicación y que crea mucho más en Bolivia, ¿no? Yo soy ciudadano boliviano porque soy hijo de padres bolivianos, o sea Claro, que desde nacido en México, ¿no? sí, ese fue un detalle en mi vida, a los 6 meses de vida me trajeron, ¿no? Claro. Y cuando tuve que elegir entre las dos nacionalidades, elegí ser boliviano y lo seré por siempre. Pero además vivo en Bolivia por elección, ¿no? Tengo un hermano 10 años menor que yo que es gerente de la Shell para América Latina, ¿no? Entonces, podía haberme ido, pero ¿cómo me voy a ir de este país? Este país lo es todo. Así es. Lo es todo. Este país está todo por hacerse. No, este país es el país de mis desvelos, ¿no? De mis amores. Y he intentado un poquito también hacer eso con mis hijos, inducirles a eso, y todos están... Si pueden salir, estudiar afuera, pero tienen que volver acá para enseñar y para hacer y para practicar. Bolivia es lo más importante para nosotros. Y lo es tanto que hay que dedicarse a la comunicación por lo que tú dices. Porque en medio de tanta maraña hay que dar una pequeña lucecita, que no quiere decir que yo tenga toda la verdad para nada. Pues soy un tipo tremendamente equivocado y erro, pero por lo menos pienso, reflexiono, trato seriamente de ejercitar el criterio. Y un adjetivo que te falta, que yo lo he conocido, eres genuino. Ah, sí, intento serlo por lo menos. Todos intentamos cosas. Sí, pero algunos intentan engañar, yo no necesito. No, tampoco tendrías la cara para hacerlo, creo. No tendría. Es que es muy difícil eso. Me he construido, y además te hablaba de esos dos chiquitos, de 6 años, de 13 años, toda mi vida tengo que ser digno de ellos. Qué importante. Y has mencionado a alguien que no puede faltar, porque si no estaría la historia incompleta, Mishka. Vamos con Mishka. Bueno, pa. Oli, gordo, en primer lugar. Sorpresa. Quiero agradecerte porque tú siempre me dices que soy la heredera de tus sueños. Y quiero agradecerte esa tremenda herencia. Gracias a ti soy lo que soy hoy día. Hemos pasado poquito tiempo juntos, pero realmente ese tiempo vale millones. Y gracias por heredarme tus sueños, tus luchas. Gracias por enseñarme que si nací con privilegios tengo que trabajar por aquellos que no. Gracias por siempre mostrarme que en la lectura uno puede encontrar todo lo que necesite. Gracias por siempre acompañarme. Nunca me olvido el día que me dijiste no me extrañes, hijita, porque cada vez que abres un libro estoy contigo. Y así comencé a leer, para sentir que estaba contigo. Y ahora te siento conmigo todo el tiempo y siento que siempre estamos en la lucha juntos, siempre estamos trabajando juntos por el mundo que los dos soñamos. Entonces, gracias, mi amor. Gracias por siempre quererme, gracias por siempre escucharme, gracias por siempre contestarme el teléfono y sé que aunque estemos poquitos, siempre estás ahí para mí. Te mando un abrazo de oso de esos que solo los dos sabemos darnos. La heredera de mis sueños. Lindo momento. Sí, son momentos emotivos, ¿no? Como verás, además de los sueños sociales, que los tenemos, todos mis hijos los tienen, y la Mishka lo tiene muy bien definido y es un orgullo para mí.
está el mundo de los libros, ¿no? La Víctor dice gracias por leer. La Mixca, el libro es lo que nos une. Es nuestro mundo. Hemos crecido entre libros. No, y te he conocido a través de algunos que he logrado leer. Pues sí has cargado en tu maleta mis libros porque eran demasiados. Sí, y ha sido un privilegio. No, gracias. Quiero que sepas. Así es. Lo he hecho con todo mi corazón. Ojalá hubiera en todos los espacios, bibliotecas, posibilidades de que la gente lea. Lo que la literatura me ha dado ha sido tan grandioso que quisiera que todos tengan posibilidad de eso, ¿no? De abrir ventanas, que eso es leer. Tenemos unos minutos por delante y los quiero aprovechar bien. Quiero que le hables al país. Gracias a Dios, después de tantas batallas y algunos años atrás ya llegamos a toda Bolivia y que Jimmy Iturri, que no conocen, porque aunque eres genuino, ya te han marcado. Lo digo por experiencia, porque así nos sucede. Pero que le puedas hablar un poco a la nación sobre nuestra Bolivia que tanto amas, que tanto amamos, la mayoría, pero algunos con su amor es muy rudo y lo destrozan. Este es un país en construcción. Falta mucho, pero no solamente hay que fijarse en lo que falta subir de la cuesta, sino en todo lo que ya hemos subido. Y hemos subido harto. Este país se ha transformado, ha recobrado su ahayu, sus sentimientos. Estamos en discusiones, pero esas discusiones no son las que teníamos antes, cuando luchábamos contra la dictadura, por ejemplo. Ahora por el voto podemos definir quién nos va a gobernar y eso está bien. Y este es un país donde los bolivianos nos peleamos por cosas pequeñas, por cosas medianas y por cosas grandes, pero siempre hay la posibilidad de que 2 cervezas después nos estemos abrazando. Aquí los odios no nos llevan a la guerra, nos llevan a los encuentros, nos llevan a confraternizar y a seguir discutiendo, porque donde hay 3 bolivianos hay 3 o 4 opciones, ¿no? Entonces, es parte de nuestra idiosincrasia, sin embargo, es un país vital. Cuando yo voy, por ejemplo, al Plan 3000, a la cancha, o voy a Villa 16 de Julio, y veo cómo fabrican el repuestito tal, tú llevas el repuesto y te lo van a tornear, van a hacer, digo, qué país más creativo que somos. Cuando veo a esas señoras de pollera que a las 4 de la mañana se levantan para cocinar, ir, servir, no sé, desayunos, digo, qué país más fuerte, qué país tan lleno de coraje. Cuando veo a los bolivianos que son capaces de bailar con semejantes trajes 7, 8, 10 kilómetros, digo, qué país más fuerte. Somos un país increíblemente rico. Nos falta amarlo más. Siempre hay más. Lo amamos, pero nos falta amarlo más. Y nos falta sentirnos bolivianos todos los días, no solo cuando gana la selección boliviana, que ahí todos somos bolivianos. Nos falta construirlo con nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y dedicándole lo mejor de nuestra vida. Nuestro tiempo, nuestro trabajo. Leamos o no leamos, construyamos o no construyamos. Hagamos lo que hagamos, hagámoslo por Bolivia también. Jaime, Jimmy, como te conocen más, gracias por el tiempo que nos has regalado. Para mí siempre es aprender con cada entrevista, con cada persona que viene, con esa disposición cada que has venido. Y en realidad es un pretexto para honrar a los amigos, para honrar a la gente que quizás no es mi amiga, pero que tiene algo que decir al país. No, muchas gracias. Y yo sí me considero tu amigo. Gracias. Así que gracias por la invitación. Al contrario, para mí es un privilegio siempre. Y siempre aprendo, quiero que sepas. Ya voy por el siguiente libro a la casa, con Z. Muy bien. Ok, un abrazo. Ha estado con nosotros, así, tal como él es, Jaime Iturri. Se aprende, ¿verdad? Claro que sí. Por eso es un encuentro con la verdad, del fondo del ser. Una pausa de 7 días.